Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice, para comprometernos a trabajar juntos en 3 consensos básicos. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Lo segundo es poner el trabajo formal, el trabajo de calidad, como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. Invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil, a comprometerse con ellos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Estamos cansados de vivir con miedo. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a los patoteros, a los corruptos. Miedo a qué pasa con el dólar. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos y para hacer todas esas cosas y más tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Aún en los momentos de más duda, la gran mayoría tenemos una voz que nos dice: esto tiene que salir bien. Bien, seguimos en Distintos Parecidos y este programa lo hemos englobado en lo que tiene que ver con neuroeconomía. Pero por supuesto no podemos escaparle a lo que está ocurriendo en el país. Esta mañana, después de una corrida cambiaria muy fuerte la semana pasada y a partir de allí que se empezó a hablar de un paquete de medidas económicas y políticas para tratar de paliar esta crisis económica desde el Ejecutivo. Bueno, finalmente esas medidas se dieron a conocer hoy, como lo veíamos, a través de un anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri, también el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Entre ellas, sí, reducir la cantidad de ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Energía pasa a estar dentro del Ministerio de Hacienda, ¿sí? El Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa a ser una secretaría, ¿sí? Recordemos que antes era el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. Así también la Secretaría de Cultura pasa a estar dentro de este Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Algún otro, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, pasa a ser una secretaría dentro del Ministerio de Producción. Algunas de las medidas. Otra de las medidas tiene que ver con un refuerzo económico a la asignación universal por hijo y también las retenciones, ¿sí? Dentro de este paquete de medidas económicas también hay que ver, bueno, la repercusión que tiene toda esta movida, ¿sí? en la economía argentina, en la sociedad, ¿sí? Cómo se empiezan a ver ahí mismo justamente esto que hablábamos, ¿no? Las emociones, cómo empiezan a jugar el miedo, el ahorro, no ahorro, invierto, no invierto, ¿qué hago, no? Y ahora el momento de ustedes, después de todo ¿qué hacemos ahora? Sería la pregunta, o cómo explican, ¿no? Cómo esto condiciona la emoción, la salud de un pueblo, si se quiere. Bueno, la incertidumbre de alguna manera nos afecta al cerebro. Generalmente la gente se pone más precavida en las épocas de incertidumbre, frena decisiones porque se siente confundida, se siente insegura. La mayoría de la gente es época donde consume muchísima información económica, escucha a los economistas como gurúes. Los economistas son gurúes hasta que agarran el cargo de ministro de Economía. Se les termina la magia ahí. Ahí se dan cuenta que son de carne y hueso. Pero bueno, sí, al cerebro le hace mal la incertidumbre. El cerebro, esto te vas a cansar de escucharlo a los neurocientíficos, el cerebro busca sobrevivir. Busca que el ser humano, del cual forma parte, sobreviva. Y para sobrevivir, bueno, le escapa a todas las tristezas profundas, incertidumbres profundas. Entonces busca seguridades, de alguna manera, y ahí un poco se conecta con los sesgos que decía Gisela recién. Ahí donde empezamos a hacer comportamientos de rebaño, comportamientos de manada, es decir, a seguir a influencers, a seguir a gente que pareciera que la tiene clara,
Porque te vuelvo a repetir, el ser humano busca seguridades porque el cerebro busca sobrevivir y busca que la persona se mantenga muchos años con vida. El cuerpo humano es una maquinita de vivir muchos años y el cerebro es funcional a ello. Nos ponemos más precavidos, tratamos de tener, como dice Seba, buscar más información a la hora de tomar decisiones. No somos tan impulsivos quizás como en otras instancias, en otras épocas, salvo cuando nos guía la manada para que hagamos y tomamos determinada decisión, pero cuando ya vemos que esto va a ser un proceso, que va a llevar meses, que nos va a costar, que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, más que nada para nuestra economía diaria, nuestra economía de familia, entonces ahí empezamos a ser más conscientes, ¿no? Y a decir, bueno, ¿este gasto es realmente necesario? Entonces empiezo a ser más delicada, a tener más cuidado, a que los gastos o lo que vaya a comprar sea más eficiente, más productivo para mantener a la familia, para mantener a la empresa, dada esta incertidumbre, ¿no? Es muy difícil, pero si es algo que tiene el argentino es que se va adaptando. Tenemos como mucha experiencia en esto, que lo que comentábamos recién, esta disponibilidad de información. Nuestros padres y nosotros, varias generaciones, ya hemos pasado por esto. Sabemos también la que nos viene, entonces somos precavidos en ese sentido a la hora de tomar decisiones. Bueno, en eso nos vamos a quedar y preguntarte, Sebastián, acerca de qué aporte, qué mirada da la neuroeconomía a la crisis actual que hay en Argentina. ¿Qué explicación puede ser pregunta. desde la neuroeconomía? El problema de fondo argentino es fiscal, creo yo, y muchos economistas compartimos. Es una cuestión de gastar más de lo que ingresa. Ahora, quizás vos me preguntás por qué el argentino vota siempre al demagogo, o al que lo endeuda, o al que lo mete en situaciones de déficit. La verdad que eso es complicado y multidisciplinario. Me parece que eso hay que meter psicólogos, sociólogos, economistas. Lo que yo sí te puedo decir con certeza, hay una teoría dentro del mundo de las neurociencias que se llama la hipótesis del marcador somático. Dice que todas las personas, como la mayoría de las decisiones se toman a nivel subconsciente, nosotros no nos damos cuenta y estamos decidiendo antes de que nos damos cuenta. Ya tenemos prácticamente definido qué vamos a elegir. Hay una teoría que dice que los seres humanos, a través de nuestra historia y nuestra experiencia, vamos armando en nuestro cerebro marcadores somáticos. Marcador somático es algo que está ahí latente, subconsciente, pero que es portador de un montón de recuerdos. Y cuando se dispara algo parecido a lo que está en el recuerdo, automáticamente actúas como tu recuerdo te lo dice. Por ejemplo, el caso del dólar. El argentino tiene el marcador somático de decir, cuando hay ruido a crisis, tengo que correr a comprar el dólar. Y perdés la racionalidad, pero bueno, es el marcador somático del argentino. Quizás hayan marcadores somáticos argentinos, del argentino promedio, que lo lleven a votar siempre determinadas políticas que uno, analizándolo fríamente, dice, bueno, pero esto es demagogia, esto nos va a llevar a exceso del gasto y todo eso, pero lo votan igual. ¿Por qué? Y porque lo asocian con recuerdos de decir, bueno, en aquella época estábamos bien porque gobernaba tal partido y gastaba en tales y cuales cuestiones, aunque a vos alguien venga y te diga fríamente, mira, este está gastando de más y vamos a terminar mal. Es una cuestión bastante compleja, digamos, para entender la psicología del argentino. A partir de ahí quiero ver el tema de si muchas veces se induce, ¿no? A través de quienes gestionan la economía o la política, se inducen ciertas emociones para... No, digo, quizás ya me estoy metiendo bastante, no sé si es maquiavélica la palabra, ¿no? Pero, digo, ¿cuánto hay de eso? Y de inducir. A veces parece como te decía recién, una teoría conspirativa. Que decir, ¿realmente pueden mover una masa a hacer determinada cosa? Y la realidad es que sí. Sebastián nos decía el tema de los hipermercados o supermercados que pueden manipular a una persona para que tranquilamente gaste muchísimo más de lo que tenía pensado gastar. Y desde la política económica, la economía política, que ya no sé quién define a quién, ¿no? En definitiva, pero desde ahí... Bueno, de hecho, el último premio Nobel de Economía, que es Thaler, propone
en su estudio este paternalismo libertario, ¿no? Y es empezar a que las políticas económicas tengan en cuenta el comportamiento de la sociedad, tengan en cuenta cuando vayan a diseñarse, por eso le llama arquitecto de las decisiones, porque es un grupo de gente interdisciplinaria, tenía que ser con economistas, sociólogos, psicólogos, etcétera, que tenga en cuenta ese comportamiento, que cuando va a aplicar una política, la gente no reacciona como esperábamos en la economía clásica, ¿no? Sino que reacciona de otra manera, a veces en manera contraria. Cuando aumenta el precio de un bien, como es el dólar, en lugar de dejar de comprarlo, lo compramos más. Entonces, tener en cuenta, es el ejemplo, digamos, claro, más ilustrativo, pero es en todo, ¿no? En una política desde la educación, desde planes sociales, en todo. Políticas que nos lleven a tomar decisiones y que esas decisiones, ayudados por esta forma de diseñar las políticas, lleven al individuo a tomar la mejor decisión para él. Una decisión que sea más a largo plazo y no cortoplacista, que busque su bienestar. Entonces, desde la economía del comportamiento se busca o se intenta empezar a diagramar este tipo de políticas que ayuden a la toma correcta de decisiones, a parecernos más al racional, digamos, que toma las decisiones, pero como no tenemos toda esa información, como seres humanos, no podemos a veces tomar la mejor decisión, porque no conocemos toda la información, porque tenemos sesgos, porque tenemos problemas de autocontrol. Entonces, a través de esas políticas, el Estado que nos ayude, que nos asista a tomar la mejor decisión. Obviamente, primero, estudiando nuestros comportamientos, estudiando cómo reacciona la sociedad argentina ante determinadas políticas. ¿Y crees que es posible hoy generar alguna política así? ¿Se está pensando en eso? Digo, en un momento en el que estamos pensando qué decisión se va a tomar de un día para el otro, ¿cuánto hay de posibilidad de una política pública pensada así? Muchísimo, y creo que es el futuro de las políticas públicas. El paternalismo libertario, este que hablaba Gisela de Thaler, tiene un nombre más pegadizo para ponerlo de moda, si en algún momento se pone de moda. Le llaman la teoría del empujoncito. ¿Por qué el empujoncito? Porque el hacedor de políticas públicas, que es el gobernante, el funcionario, ve hacia dónde lo quiere llevar al ciudadano promedio y larga políticas que no sean intervencionistas ni paternalistas como antes, sino que impliquen un leve empujoncito, como para decir, bueno, a ver, anda para allá. Te doy un ejemplo concreto y que lo vivimos hace poco. El cambio, la psicología inversa que se hizo con la donación de órganos. Antes vos tenías que ir a decir, yo quiero ser donante. Ahora no, ahora vos tenés que ir a decir, yo no voy a ser donante. Vos fíjate, un pequeño cambio, sigue siendo optativo ser donante, pero ahora vos tenés que ir a decir que no, con toda la implicancia social que tiene ir a decir, no, yo no quiero ser donante. ¿Me entendés? Vos fíjate, esa es una manera psicológica de economía de la conducta de guiar a la gente hacia determinadas cuestiones que los funcionarios ven como socialmente correctas y que la gente no tiene incentivo para tomarlo así de la nada. Pero vos le das un pequeño empujoncito y la gente va. Vos fíjate, hoy la gran mayoría somos donantes. ¿Cuántos han ido a hacer el trámite para ¿Y podemos tener algún ejemplo de una política pública en relación a la economía que esté enmarcada en esta teoría del empujoncito? Seguramente, lo que pasa es que hay que formularlas. Hoy en día hay muy pocas. Muy de pocas, hecho, pero en algunos partidos de Buenos Aires se implementaron, digamos, buscaban políticas o buscaban formas de recaudar más. Obviamente todo municipio, estado quiere recaudar más. Y se recurrió a esto de economía del comportamiento, evaluando la forma de enmarcar esa política. Es decir, ¿cómo voy a lograr que el contribuyente pague sus impuestos? Entonces vos tenés dos formas de enmarcar una política, desde un punto de vista negativo o desde un punto de vista positivo, ¿sí? Entonces podemos decirle, mire, señor contribuyente, con lo que usted paga vamos a poder hacer plazas, caminos, para ver todos aquellos que tengan ese altruismo, esa necesidad de ser parte de la sociedad, ¿no? De colaborar. Podés enfocarlo desde el punto de vista muy positivo, decir, bueno, si usted paga a tiempo, se va a ahorrar tanto de intereses, puede ahorrar tanto, irse de vacaciones, incentivarlo a que sea un ahorro para él para irse de vacaciones.
Y por otro lado, podés enmarcarlo de forma negativa y decirle, si usted no paga, va a tener una multa de tantos intereses, por lo tanto, anualmente o mensualmente va a pagar tanto. ¿Qué resultado dan estas políticas? ¿Cuál piensan que da el mejor resultado? Seguramente la primera, pero el tema es que hay que ser consecuente. La tercera. No, la tercera. Ah, ¿Y por mira. qué nos da? ¿Por qué? Porque no queremos Porque el perder, miedo, claro. nunca Bien. queremos perder. Y eso es algo que estudiamos, que estudia la psicología del comportamiento. Nunca queremos perder. Entonces nos pega más. Si no, voy a tener que pagar intereses. Me duele más perder, ¿sí? La misma cantidad que podría ganar. Por ejemplo, cuando, no sé, vamos por la calle y nos encontramos 1.000 pesos. ¡Ay, bárbaro! Me encontré 1.000 pesos, voy, me lo gasto en el supermercado, le compro cosas a los chicos, lo que sea. Ahora, si a la semana me olvidé que que gané 1.000 pesos, que me encontré 1.000 pesos. Ahora, si yo perdiera esos 1.000 pesos, me voy a estar acordando por un mes que perdí los 1.000 pesos. Claro. Porque psicológicamente las pérdidas para el ser humano tienen mucho más peso que las ganancias. Y eso afecta mucho a la hora de tomar una decisión. Qué interesante. Bueno, en función de eso vamos a hacer el tweet en vivo. Para tener la consigna tiene que ver con qué aspectos hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión, ¿no? Tiene que ser muy concisa y quizás como puntapié inicial para el próximo bloque, para dejar enganchado al público, ya para empezar a hablar en estos términos. ¿Qué dirías que hay que tener en cuenta al momento de tomar una decisión? Lo emocional, sin dudas. Siempre hay que aprender a escucharse a uno mismo y a sentirse a uno mismo y actuar en consecuencia. Lo que pasa es que, bueno, eso lleva todo un proceso de autoconocerse y no todos lo tienen demasiado desarrollado. Por eso hay tanto seguimiento de manada y seguimiento de influencer y gente que supuestamente sabe a dónde va. Pero creo yo que la clave está en conocerse a uno mismo introspectivamente. La clave está en conocerse a uno mismo introspectivamente. ¿Te parece que queda así? Y el que no escuchó quizás se va a tener que sentar a ver el programa para poder entender. Bueno, ahí lo hicieron un poco más explayado como lo hiciste vos, Sebastián, pero ahí queda entonces el tuit de Sebastián Laza en relación a los aspectos a tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Nos vamos a Gisela. Qué difícil. Cortito, si querés. Cortito. Y el objetivo, básicamente lo que querés. Focalizar, ¿no? A la hora de Focalizar. focalizarte en lo que querés. Y Perfecto. bueno, de ahí empezás a sopesar entre las emociones, lo que te da el bolsillo, ¿no? Pero eso. Bien, focalizar entonces en el objetivo y ahí sí medir entre, ¿cómo dijiste? El bolsillo, la emoción. Claro, la emoción y la razón. Exactamente. Y ahí mediar entre razón y emoción. Queda entonces el tuit de Gisela Majul también en este aporte a distintos parecidos. A ver si... Y mediar entre la razón y la emoción. Y ahora sí, ya queda entonces el tuit. Finalmente se tuitea y queda en nuestro perfil oficial. Así lo vamos a decir para darle más tinte. Marcos. Y yo creo que hay que ser un poco impermeable. No dejarse influenciar tanto por el medio. Perfecto. Yo creo que eso sería una de las claves en este tiempo. Bien, una de las claves es ser impermeable y no dejarse llevar tanto por el medio, por las influencias del medio. Exactamente. Bien, perfecto. Queda entonces el tuit de Marcos Morales que tuvo el, ¿cómo sería? El beneficio de ser último. la pensé un poquito más. Bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a continuar con distintos parecidos hablando de neuroeconomía mientras se termina de tuitear entonces el tuit que deja Marcos Morales en nuestros distintos parecidos del día. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más.